¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la cuarta partida de esta serie de partidas inmortales de ajedrez. Hoy se titula Rey sin billete de vuelta. Vamos a ver a un Garry Kasparov jugando contra Lajos Portich en Mid-Siege 1983. Una defensa india de dama. Cuando se jugó esta partida, Garry Kasparov tenía 20 años y había conseguido cosas importantes. Por ejemplo, el Campeonato Mundial Juvenil en 1980, en donde, para datos de los chilenos, el gran maestro Iván Marovich salió tercero. Segundo salió Nigel Short. Eh, por ejemplo, también había obtenido el campeonato de la Unión Soviética en 1981 y había ganado también con autoridad el Super Torneo de Bugogno en 1982 y el Interzonal del mismo año en 1983. La lucha que sigue ilustra perfectamente las grandes cualidades del campeón del mundo. Magnífica preparación teórica, hizo una novedad en la jugada 15. En esos tiempos la jugada 15 era una novedad. Un ajedrez incisivo que trataba de optimizar cada turno de juego, una imaginación desbordante para explotar diversos factores y un proverbial instinto asesino que le permite buscar el triunfo a toda costa. Su victoria tiene tanto mayor mérito cuanto se enfrenta al gran maestro Lajos Portich, uno de los jugadores más sólidos del panorama profesional. Bien, vamos a la partida. Inicia Garry Kasparov con D4. Lajos Portich responde con caballo F6, C4, E6, caballo F3. Esa es una anti-Minso India. B6 se plantea la India de dama. Caballo C3 ahora, alfil B7 y A3. Se ha planteado entonces la variante Petrosian contra la defensa Nimzo-India. Sigue D5, C por D5, caballo por D5, E3, caballo por C3, B por C3, alfil E7, todo esto es teórico, alfil B5, C6, alfil D3, C5, enroque, caballo C6 y alfil B2. Aunque el alfil parece encerrado por su propia cadena de peones, este es un desarrollo frecuente en las defensas Minso-India e India de dama. En realidad, puesto que en el centro no está bloqueado, las blancas pretenden avanzar sus peones centrales, dirigiendo a continuación sus activos alfiles contra el enroque negro. Bueno, las negras prosiguieron con torre C8, las blancas dama de 2 y enroque. Se enrocaron las negras. Torre A de 1 y aquí una jugada dudosa, dice. Después de esta partida se buscaron nuevos caminos para las negras. Una buena posibilidad parece ser haber jugado, en lugar de la textual, C por D4 y después de C por D4, por ejemplo, alfil F6, y las blancas tienen dos opciones, jugar torre F E1 o E4. Bueno, se jugó dama C7, seguramente esto era teórico, y ahora el joven Kasparov introduce una novedad en la partida. Juega C4. C4. Una impresionante novedad que dejó a Lajos Portich un poco ahí pensando. Esta novedad Kasparov logra mejorar la partida del Polugayevsky contra Portich en Lodip 1983. O sea, se jugó el mismo año, donde se había jugado E4. O sea, Portis seguramente estaba esperando aquí E4, como se había jugado con Polugayevsky. Sin embargo, Kasparov juega C4. Con la textual se pretende acelerar la apertura de la diagonal y crear amenazas sobre el enroque enemigo. Bueno, Portich, un jugador sólido, captura C por D4, E por D4 y presiona sobre la columna. Caballo 5. Las piezas negras tratan de obligar a las blancas a defender el punto C4 con, por ejemplo,
torre C1. A lo que podrían seguir con la maniobra alfil F6 y torre F de 8 con buen juego para las negras. Vamos a bajarle un poquito esta cosa. Ahí estamos. Con buen juego para las negras. Sin embargo, Kasparov no está para cosas y juega D5. Tremenda jugada. Las blancas inician entonces acciones enérgicas. Ahora Portich no tiene tiempo de tomar el peón de C4, ya que si por ejemplo, caballo por C4, tendría dama E4, amenazando al caballo, amenazando mate, jugando G6, alfil por C4, capturando el caballo, dama por C4 y alfil E5, golpeando la diagonal. Entonces vendría F6, dama por E6, jaque, torre F7 y ahora torre C1, dama A6, D6 y las blancas tienen una abrumadora ventaja. Entonces, todo eso planteaba D5. Impresionante jugada D5. Bueno, Portich captura E por D5, viene C por D5 y ahora se ve ese peón ahí suelto y Portich lo captura, alfil por D5. Portich decide cambiar su peón de H7 por este peón, liquidando así el centro blanco. El problema es que las piezas blancas son muy activas y resultan amenazas puras para el rey negro. Entonces, Kasparov juega alfil por H7, rey por H7, torre por D5 y... torre por D5... torre por D5 y rey G8. Bueno, si por ejemplo en lugar de rey G8 se juega dama C2, vendría dama E5, alfil F6, supongamos alfil F6, dama H5, jaque, rey G8, alfil por F6, G por F6, torre F5 y las blancas tendrían una ventaja decisiva. Si, por ejemplo, en lugar de alfil F6, hubiesen jugado F6, podría venir dama por E7, dama por B2, torre H5, rey G8 y dama E6 ganando porque aquí tienen que cubrir y se cae la torre. Entonces juegan rey G8. Y ahora una jugada impresionante de Kasparov. Les invito a que detengan el video y analicen la posición unos minutos, 20 minutos no, o 15 o 10 puede ser, el que sea necesario, el tiempo que sea necesario y encuentren la mejor jugada de las blancas, perdón. Bien, detuvieron el video, lo encontraron, alfil por G7, impresionante sacrificio. Una concepción muy profunda. Parece mentira que este sacrificio pueda ser correcto, pero Kasparov demostrará que lo había calculado todo. No hay una continuación evidente que gane, pero las blancas tienen armas para ganar en todas las variantes. A pesar de su contundencia, el sacrificio podría hasta considerarse de tipo posicional. Bueno, acepta el sacrificio, lo cual es correcto. Rey por G7. Y la continuación más fuerte es, justamente como lo había calculado Kasparov, caballo E5. Caballo E5. Torre F de 8. No había mejores opciones para las negras. Sí, justamente lo acabo de verificar.
en lugar de torre f de 8, por ejemplo, dice el maestro, si dama c2, tendría dama g4, rey h7, torre d3, torre c6, dama f5 ganando. Bueno, hay otras continuaciones que, a ver, por ejemplo, en lugar de dama c2 podría ser torre c de 8, dama g4 nuevamente, rey h7, caballo d7, f5, caballo por f8 jaque, torre por f8, torre por f5, torre por f5 y dama por f5 ganando. Otra opción podría haber sido f5 directo y vendría torre de 7, dama c5 y caballo de 3, tocando dos veces al alfil y a la dama ganando. Entonces, al parecer parece única torre f de 8 y en este momento las blancas solo tienen un peón por la pieza, pero con la maniobra que sigue recuperarán material. A ver, ¿qué creen ustedes que jugarán las blancas? Claro, todo el rato estaban las variantes. Dama G4. Dama G4, rey F8. Y ahora, ¿qué jugarán las blancas? Correcto, dama F5. Dama F5. Este hecho provoca un nuevo debilitamiento en la posición del rey negro y amenaza a ganar material con caballo de 7. Bueno, aquí única F6 casi, ¿cierto? Casi es única. Entonces el blanco juega. A ver, por ejemplo, no servía alfil de 6, ¿cierto? Defendiendo con la dama. Por dama F6, atacando por acá. Rey G8, defendiéndose por ese lado. Si por ejemplo, caballo C4, caballo G6, rey E8, torre E1, rey D7 y torre E7, ganando. Entonces, rey G8, dama G5, rey H8, dama H6, rey G8. Si por ejemplo, claro, dama G5, dama H6, rey G8, torre D4, F5, dama E6, rey G7, dama G6, rey F8 y dama por F5, jaque. También dice que ganando porque maten pocas. Por ejemplo, si rey G8, viene dama G6. Si rey F8, viene torre F4. Y dama F7 y mate. Entonces juegan F6. Y ahora caballo de 7, jaque. Torre por D7. No queda otra. Si por ejemplo, rey G7, viene torre D1, dama C1 intentando mantener a la torre, dama G4 jaque, rey F7, dama E6,
Rey G6, Dama por E7 ganando. Dama por E7 ganando. Bueno, y mucho peores son, en lugar de Rey G7, por ejemplo, jugar Rey E8, simplemente por Dama G6 mate, ¿no? Qué lindo mate. Entonces, única es torre por D7. Torre por D7. Dama E5, intentando cambiar dama. Dama H7. Torre C7. Perdón, dama C5. No es dama D5, dama C5. Dama H7. Torre C7. Y dama H8. Este jaque es necesario para evitar una trampa que se produciría, por ejemplo, si se jugara de inmediato torre de 3. Si se juega de inmediato torre de 3, porque vendría dama por F2, rey por F2, alfil C5, atacando a la dama, rey G3 y torre por H7. Y las piezas negras se salvan. Entonces, dama H8, se sale la dama de la línea de la torre y continúa dama H8, rey F7 y ahora sí, torre de 3, y ya no está el sacrificio de la dama por F2. Si se efectúa un balance de la posición, se puede ver que el material se ha equilibrado y las complicaciones han desaparecido, pero el rey negro sigue estando expuesto y las blancas continúan teniendo sus piezas pesadas. Una carta muy fuerte en la manga, caso de que el ataque no prospere, es por ejemplo el peón de H. Bueno, las negras tratan de traer defensa, ¿cierto? Caballo C4, torre F de 1 y caballo de 5. Aunque dice el texto que más tenaz, por ejemplo, era haber jugado aquí alfil de 6 y después de torre H3, buena, por ejemplo, rey E6, dama G8 jaque, torre F7, torre H7, la torre está clavada, dama C7, dama E8 jaque, torre E7, torre por E7, alfil por E7, no se puede dama por E7, por dama C8, ganando el caballo. Entonces alfil por E7, dama G8, rey F5 y G4. G4 con mate en 4 jugadas. Por ejemplo, rey F4, torre D4, rey F3, dama D5, rey E2, dama E4, caballo E3 y dama por E3 mate. Entonces, caballo E5, caballo E5, dama H7, rey E6, dama G8, rey dama G8, rey F5, G4. G4, rey F4. Si por ejemplo, caballo por G4, venía torre D5. Torre D5.
Y si, eh, por ejemplo, rey E4, si rey E4 venía dama H7, dama H7. Acá es mata en 4 también, por ejemplo, caballo G6, dama por G6, F5, torre D4. Y si, por ejemplo, rey F3, torre 1 D3, rey E2, torre 3 mate, por ejemplo. Eh, F5, ¿cierto? Si, por ejemplo, dama por D4, simplemente es dama por F5, mate. Entonces juega rey F4, torre D4, rey F3 y dama B3. Dama B3. Y las negras se rinden, puesto que sí, dama C3, si dama C3, dama D5, rey E2, dama E4, mate. Bueno, todavía queda una jugada, pero dama E3 y mate. Interesante partida de Kasparov, donde demuestra una gran capacidad combinativa. Un muchacho súper joven todavía, en esos años. Y la Sportich sufrió ante su avalancha de ataque. Bien amigos, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, darle like y compartir el video. Hasta luego.